Capítulo 787. La advertencia de Dorian. Herman Sparrow. Dorian sintió que los vasos sanguíneos de su frente palpitaban al escuchar eso mientras mantenía las manos juntas tensándose sin darse cuenta. Situado en el puerto de Pritz, inevitablemente se enteró de las diversas noticias en el mar, tanto activa como pasivamente, sabiendo mucho más que los residentes de Backlund que dependían de los periódicos. En los últimos meses, a menudo había oído hablar de Herman Sparrow a través de diferentes canales de información. Desde matar a Steele Maveri hasta herir gravemente al vicealmirante Elman Tracy y cazar con éxito al almirante de sangre señor, todas estas historias estaban teñidas de locura. ¿Dejó el mar y vino a Backlund? No ha cambiado su rasgo de locura. Dorian reprimió el horror y la desconfianza que subieron inconscientemente en su corazón mientras miraba a su estudiante y dijo con voz profunda: Es mejor que minimices tu comunicación con ese cazarrecompensas. Está destinado a meterse en problemas serios algún día y no tardará mucho en que eso suceda. El profesor es realmente experimentado y tiene una gran perspicacia. Inmediatamente vio a través de la naturaleza intrínseca del señor mundo. Desafortunadamente, ya soy miembro del Club del Tarot, por lo que es imposible no comunicarme con él. Force ajustó su estado mental y asintió sinceramente. Sí, profesor. Dorian se recompuso y volvió a mirar a su antiguo alumno y actual enemigo, Louis Dean. Sin embargo, este viajero ya no podía hablar. Ni siquiera le quedaba un ápice de espiritualidad. Tras unos segundos de silencio, Dorian se reclinó ligeramente y miró a Force. ¿Mencionaste pagar 10.000 libras por el trabajo? No estaba al tanto de la situación financiera de Force, aparte de saber que su alumna era una autora superventas que probablemente ganaba bastante con sus regalías. Además, parecía estar bastante bien en los pocos círculos de Villande con transacciones que la recompensaban generosamente. Por lo tanto, no era demasiado sorprendente ni inaceptable que pudiera ahorrar 10.000 libras. Force se movió inquieta, sintiendo un ligero remordimiento de conciencia al decir: ¿Es demasiado caro? Hizo una pregunta deliberada para ocultar el hecho de que había mencionado un número falso para demostrar que no tenía mucha experiencia en estos asuntos. Dorian negó con la cabeza. No, es demasiado barato. Es tan barato que sospecho si Herman Sparrow tiene otros motivos. Como miembro de la familia Abraham, que había sufrido numerosos reveses, a menudo mantenía un nivel relativamente alto de cautela. En la terminología profesional de varios clubes y reuniones, eso se llama cuota de socio. Force satirizó al decir francamente: Había otras condiciones, incluido todo lo que pertenecía a Louis Dean, así como el requisito de que yo le proporcionara ayuda. Además, prometí que si necesita dinero en el futuro, le compensaré con 3.000 libras adicionales. Eso es razonable, pero apenas. Dorian asintió suavemente y dijo: Normalmente, asesinar a Louis Dean, que tenía el respaldo de la Orden Aurora, costaría al menos 30.000 libras. Y si hay otras situaciones, el precio será más alto. En aquel entonces, el señor Mundo había usado poderes de semidios registrados en los viajes de Leimano. Probablemente se encontró con algo más. ¿Un santo de la Orden Aurora? Habiendo tenido una experiencia edificante ejercida sobre ella por el Club Tarot, Force no estaba familiarizada con la estructura de la Orden Aurora. No ocultó su ceño fruncido al decir: Por lo que parece, es un poco anormal. Quizás necesita desesperadamente dinero. Dorian pensó y dijo: Quizás le importa más la característica de Villande de Louis Bien. Para los Villande de otras sendas, puede forjarse en un objeto místico bastante útil siempre que encuentre un artesano adecuado. Dorian hizo una pausa de 2 segundos antes de añadir: No hay que preocuparse por eso. Simplemente mantente alejada de él en el futuro. Tal vez había tenido a Louis Dean en su punto de mira desde hace mucho tiempo y simplemente estaba usando la información que proporcionaste para llevar a cabo el asesinato y,
al mismo tiempo, obtener un bono adicional. Dorian no continuó con el tema, sino que sacó de su bolsillo una bola de cristal pura del tamaño de un puño. Está hecha de cristal estelar y puede aumentar eficazmente tu astromancía. La luz entraba por la ventana, como resplandecientes ondas que surgían en el interior de la bola de cristal. Sin esperar a que Force lo rechazara, Dorian se rió entre dientes. Luis Bien es mi enemigo. El pago que se utilizó para deshacerse de él debería correr de mi cuenta. No tengo tanto dinero en este momento y solo puedo usar algunos objetos para deducir del pago. No, no hay necesidad. Force negó con la cabeza, en parte de forma genuina y en parte en contradicción con su voluntad. Era genuino porque solo quería vengarse de su maestro cuando pensó en deshacerse de Louis Dean sin tener en cuenta las posibles recompensas que podría recibir más adelante. Era en contradicción con su voluntad porque no podía rechazar la recompensa. Dorian dijo con una expresión severa. ¿Deseas que me sienta avergonzado e incómodo? No te preocupes. Todavía tengo bastante riqueza. Force asintió en respuesta. Bueno, entonces. Dorian sonrió de nuevo. También te he traído la fórmula de la poción de escriba. Puedes reunir los ingredientes correspondientes mientras digieres la poción de astrólogo. Prepararé uno de los ingredientes principales para ti, el cerebro de un asman. Tendrás que confiar en ti mismo para el resto. Se decía que un asman era un monstruo que existía en la antigüedad. Parecía un cerebro humano sin protección que podía llenar una habitación. No solo podía crear terribles ilusiones, sino que también podía hacer que sus atacantes murieran por sus propios ataques. Mientras hablaba, Dorian sacó una piel de cabra amarillenta y se la pasó a Force. Force la recibió con agradecimiento y rápidamente escaneó la lista de ingredientes principales. Un cerebro completo de un asman, artefacto maldito de un antiguo espectro. Espero poder reunir los ingredientes restantes antes de terminar de digerir la poción de astrólogo. Justo cuando Force enrollaba la piel de cabra, vio a Dorian sacar una caja de oro puro de su maleta. Después de quitar la pared de espiritualidad, Dorian abrió la caja mientras decía: Sin el oro que lo encierra, el cerebro de un asman te afectará constantemente, haciendo que alucines hasta que pierdas tus facultades mentales. Dentro de la caja cuadrada había una masa de objeto translúcido grisáceo y arrugado. Era aproximadamente un quinto del tamaño de la cabeza de Louis Dean. Como se esperaba de una familia con una larga historia. Force le agradeció sinceramente una vez más y recibió la caja dorada, la cerró hábilmente y la selló con una pared de espiritualidad. Dorian no se detuvo y en cambio dio una excusa para que Force se quedara. Estableció un ritual e invocó a la criatura del vacío Malmous, a la que le gustaba la música. Luego sacó 2 documentos del cuerpo esférico de la criatura. Había preparado los 3 artículos para Force cuando recibió la noticia impactante sobre el señor Puerta, por lo tanto, los tenía consigo. Estos son 2 bienes inmuebles en Backlund. Uno de ellos está en el barrio de Easton y el otro en el barrio de Sherwood. Están en excelentes ubicaciones y deberían tener una valoración total de unas 6.500 libras. La cantidad por la que puedas venderlo será tuya, dijo Dorian con una sonrisa. Aunque la familia Abraham estaba en un estado de decadencia como una antigua familia de ángeles con una larga historia, todavía tenía bastantes recursos, incluidos terrenos, granjas de árboles, propiedades, mansiones y minas. Sin embargo, Dorian solo tenía control sobre unos pocos y la mayoría del resto pertenecían a las diversas familias más pequeñas. El lugar que estoy alquilando cuesta 2.500 libras y está en un distrito decente, pero en una ubicación promedio. Lo que el maestro me dio hoy suma alrededor de 10.000 libras. Force no pudo evitar suspirar interiormente. En la Catedral del Viento Sagrado, el oficiante azul profundo Randall Dallantanes miró al diácono del castigador obligado y dijo: ¿Alguna novedad?
El nuevo arzobispo de Backlund era un hombre de mediana edad con un comportamiento dominante. Su cabello azul oscuro era grueso y tenía lóbulos de las orejas grandes. Sus ojos parecían esconder constantemente rayos y tormentas en su interior. El diácono del castigador obligado de pie frente a su escritorio era un hombre delgado de mediana edad que llevaba un gorro de capitán modificado. Su aspecto no destacaba, pero tenía un tatuaje de ancla en el cuello. El hombre respondió con reverencia. Su Eminencia, ya hemos capturado a algunos de los miembros que participaron en la reunión. Sin embargo, no tienen idea de quiénes son los demás, y mucho menos conocen a la persona que asesinó al señor X. Según su descripción, el agresor medía aproximadamente 1,6 metros de altura y probablemente era mujer. No podemos descartar la posibilidad de que sea un hombre bajo. Randall contuvo su ira y preguntó. ¿Qué piensas hacer a continuación? Como somos temporalmente incapaces de saber a quién invitó el señor X a la reunión, y las mujeres de 1,6 metros de altura son comunes, nuestro plan es relajar nuestra postura en la superficie mientras apuntamos algunos objetivos sospechosos y convertimos a los que hemos capturado en informantes. Sin que ejerzamos ningún peligro, ese grupo de lunáticos de la Orden Aurora seguramente buscarán al asesino ellos mismos para vengar al señor X. Es probable que hagan una búsqueda exhaustiva y de esta manera no solo encontraremos al asesino, sino que también podremos descubrir más pistas sobre la Orden Aurora. Explicó en detalle el hombre delgado de mediana edad. Randall asintió pensativo y dijo. Roy, al tomar medidas, recuerda solicitar un artefacto sellado de grado 1. La situación deja claro que la Orden Aurora tiene al menos un santo en Backlund. Y la fuerza del asesino es mayor que la del villano típico de secuencia 5, y también tienen un semidios que los respalda. Sí, Su Eminencia. Rob Owsley golpeó el lado izquierdo de su pecho con su puño derecho. Dwayne, a menudo superas mis expectativas. No te ha llevado mucho tiempo terminar de estudiar el libro de la sabiduría de la revelación de Bernight. Dentro de la catedral de San Samuel, el obispo Electra cerró la Biblia que tenía en sus manos y sonrió al piadoso magnate con patillas grises y ojos azul oscuro. Klein rió y respondió. Esto se espera de un creyente. ¿El siguiente paso es el estudio de las cartas de los santos? Sí, ¿con qué santo quieres comenzar? Preguntó Electra. Klein miró a sus lados y se rió entre dientes. Hagamos entonces con San Samuel. Electra no se sorprendió por eso, ya que presentó seriamente. San Samuel fue un arzobispo de Backlund durante la cuarta época del Imperio Trunsoest. Contribuyó enormemente a la difusión de la fe de la diosa y entró en su reino divino antes de morir, convirtiéndose en un ángel. Mientras hablaba, pasó las páginas hasta llegar a las cartas de los santos correspondientes. En ese momento, la percepción espiritual de Klein se activó. Sintió una profunda sensación de maldad y voluntad diabólica extendiéndose sobre él. Tras eso, una sensación fría y silenciosa se extendió desde el subsuelo, nivelando todo y restaurando la catedral a su antigua tranquilidad. El obispo Electra salió de su aturdimiento y le dijo a Dwayne Dantes que no parecía haber detectado nada. Lo siento, acabo de recordar algo. Capítulo 788. Pasaje oculto. No te preocupes. Respondió Klein con una sonrisa cálida. Aunque no parecía notar nada, los pensamientos volaban por su mente. Comenzó a considerar qué significaba la anomalía que ocurrió en ese instante. Anteriormente, los guardianes subían por la escalera cercana. Se puede determinar preliminarmente que viven allí, coincidiendo con el área donde ocurrió la anomalía. Los guardianes no están en las mejores condiciones, por lo que las posibilidades de que pierdan el control son mayores que las de los Beyonders ordinarios, lo que les lleva a liberar repentinamente una sensación de voluntad maligna y diabólica. ¿Y esto fue suprimido y sofocado por el sello central detrás de la puerta Chanis? Si ese es el caso, hay dos posibilidades. Una, el sello central detrás de la puerta Chanis puede sentir todas las anomalías en la catedral de San Samuel y luego reaccionar instintivamente. Segundo, durante la vigilancia de los guardianes a lo largo de los años, son constantemente corroídos por los poderes del sello central.
En cierto sentido, son parte de él o llevan el peso de los rasgos correspondientes. Una vez que ocurren cualquier anomalía, sus cuerpos intervendrán inmediatamente. Si es lo primero, eso significa que cuando noquee a un guardián y lo reemplace, el sello central detrás de la puerta Chanis lo detectará fácilmente. Producirá una anomalía como antes, haciendo que mi plan fracase desde el principio. Si es lo segundo, definitivamente me repelerán al entrar en la puerta Chanis incluso cuando me disfrace de guardián. Necesito descubrir el problema antes de idear una contramedida directa. Realmente es difícil robar artefactos sellados de las distintas iglesias. No es de extrañar que casi nadie esté dispuesto a hacerlo. Mientras los pensamientos de Klein divagaban, prestó atención superficialmente a la explicación del obispo Electra sobre las experiencias y las cartas que dejó San Samuel. Cuando casi era hora, se despidió cortésmente. Tras regresar a la calle Boklund 160, vio acercarse a su mayordomo justo cuando le entregaba su sombrero y bastón a Richardson. Señor, ¿tiene pensado organizar un baile o un banquete el próximo fin de semana e invitar a los vecinos? Walter no usaba un tono sugerente, sino un tono de consulta. Sin embargo, Klein sabía muy bien que, dado que su mayordomo había planteado el tema, significaba que casi era hora. Asintió suavemente y dijo: El sábado por la noche entonces. Un baile. Tendré que molestarte a ti y a Taneja para que hagan los preparativos. ¿Hay suficiente dinero? Al decir la última frase, Klein miró a su ama de llaves. Taneja asintió con firmeza y dijo: Hay suficiente. Las diversas bebidas alcohólicas de su bodega son suficientes para varios banquetes. Cuando se mudó a la calle Boklund 160, Klein le había entregado 1.000 libras en efectivo para los gastos del hogar. Por lo que parecía, incluso con la necesidad de reponer vinos finos, hojas de té y granos de café, no era algo que se pudiera gastar en un mes. La libra de oro es bastante fuerte después de todo. Klein asintió y sonrió. No usemos vino que sea demasiado caro para nuestro primer baile. Es común ser reservado en Loen. Sí, señor. Walter era muy consciente de cómo organizar un baile, aún prestaba mucha atención a las instrucciones de su empleador. Hizo una pausa y dijo: Solo hay dos cosas que debes hacer. Primero, es establecer la lista de invitados con nuestra ayuda, inventando algunas charlas para cada invitado que coincidan con el estado y la experiencia de la persona. Segundo, es pedir un traje para el baile. ¡Qué complicado! Al saludar a Hassel, ¿puedo decirle que las alcantarillas aquí están más limpias que las plazas del continente sur? Mientras Klein suspiraba y se burlaba, asintió levemente. No hay problema. En la profundidad de la noche, la luna carmesí colgaba alta en el cielo. La neblina, que se había reducido significativamente, hizo que Boklund tuviera una sensación adicional de tranquilidad. En el dormitorio principal de Dwan Dantes, Klein preparó un ritual para invocarse a sí mismo. Tenía pensado entrar en las alcantarillas esta noche para confirmar que Trissy se había ido. Luego, planeaba dirigirse a la bifurcación que ella había descrito para explorar el llamado pasaje oculto y ver si podía descubrir algo. Klein no tenía esperanzas extravagantes de obtener nada. Solo le preocupaba que el secreto escondido en las alcantarillas representara un riesgo oculto que algún día explotaría. Esto podría fácilmente involucrar a Dwan Dantes, que vivía cerca, arruinando sus planes para robar el cuaderno de la familia Antigonus. En este asunto, no puedo ser un avestruz que entierra su cabeza en la arena y pretendo no saber nada. Debería descubrir el problema temprano y destruir lo que deba ser destruido o informar lo que deba ser informado antes de que estalle por completo. Esa es la solución más efectiva. Por supuesto, también necesito ser lo suficientemente cuidadoso. No debo permitir que mi exploración termine encendiendo una mecha. El cuerpo espiritual de Klein se desgarró de la luz de las velas y, con el silbato de cobre de Asik aumentándolo, poseía el cuerpo físico de Dwan Dantes, controlándolo para caminar hasta el límite de la pared de la espiritualidad y sentarse en la silla reclinable. Para el mundo exterior, parecía que el magnate se había quedado dormido leyendo los periódicos.
Invocar mi alma para poseer mi propio cuerpo se siente diferente a volver a mi cuerpo. Hay una barrera obvia entre. Klein hizo una comparación de la experiencia y flotó hasta su escritorio, limpiando la mayoría de los artículos del altar y dejando atrás la vela que mantenía su invocación encendida silenciosamente. Después de hacer todo esto, Klein usó Cretan Hungary, con el silbato de cobre de Asik, de Aznal y la moneda de oro de señor en posesión, salió del dormitorio principal y abandonó la calle 160 de Boklund, adentrándose en las alcantarillas. Justo cuando Klein se encontró en el ambiente húmedo y sucio, inmediatamente liberó a Red Sanior e hizo que su marioneta se abriera a una distancia de él, convirtiéndose en la bifurcación oculta donde Trissy estaba recuperándose anteriormente. Esta vez vio que la región limpia de las alcantarillas ya estaba manchada de tierra y contenía señales de ratas. Por lo visto, Trissy se ha ido de verdad. Klein, que iba muy por detrás, dejó escapar un suspiro de alivio. Como cuerpo espiritual, no necesitaba respirar ni caminar sobre el suelo. Por lo tanto, no le importaba lo desagradables que fueran las alcantarillas. Señor salió del área y siguió caminando hacia adelante, girando en el sexto giro a la izquierda. Klein mantuvo constantemente una distancia de 50 metros, interpretando a la perfección el papel de la persona detrás de escena. Al final de la bifurcación había una pared corroída cubierta de musgo. A primera vista, no había ninguna anomalía. Si Trissy no lo hubiera mencionado, Klein no habría hecho que su marioneta observara cada centímetro del área en detalle. Unos minutos después, Señor de repente enderezó la espalda y caminó hacia adelante, entrando en la pared. Al atravesar el obstáculo bastante grueso, los ojos de Klein se abrieron. Con la visión de la marioneta, vio una cueva mitad natural, mitad artificial. No tenía más de 1,8 metros de alto y unos 3 metros de ancho. El suelo estaba cubierto de herramientas como palas envueltas en tela encerada y grandes montones de barro y escombros. Justo adelante había 2 pasajes ocultos que se extendían hacia abajo. El de la izquierda tenía unos 5 o 6 metros de profundidad, mientras que el de la derecha tenía casi 10 metros. Sin embargo, no parecía que hubiera existido nada en ellos, como si todavía estuvieran en construcción. ¿Esto lo cavó Hassel? De día es una dama arrogante de la alta sociedad y de noche es una excavadora en las alcantarillas. Además, está moviendo la tierra y los escombros una cubeta a la vez. ¿Estaba merodeando para encontrar el lugar exacto y cavar fue el paso siguiente? Esa pared debe haber sido una puerta secreta. Klein se escondió en la entrada de la bifurcación mientras hacía que Señor inspeccionara el área. Después de eso, hizo que el Bright entrara en el pasaje de la izquierda hasta que llegó a un área completamente sellada. La figura de Señor se desvaneció lentamente al volverse incorpórea. En este estado, atravesó el suelo y exploró más profundamente. Pero incluso al alcanzar el límite de los 100 metros, no descubrió nada útil. Todo lo que vio fueron insectos y gusanos ordinarios. Klein hizo que la marioneta cambiara de dirección nadando en el mar de tierra sin encontrar nada. Señor pronto regresó a la cueva de antes y entró en el pasaje de la derecha sin verse afectado por ningún obstáculo. Todavía no hay nada. No es sin razón que Trissy determinó que solo funcionará para una ruta en particular o estar en posesión de un cierto objeto. Debe haber sondeado el área con los hilos invisibles de una demonesa del placer. Desafortunadamente, ya he perdido Tinder. Me pregunto si el aura de la niebla gris en mí funcionaría. Parece atraer fuertemente a los Beyonders del camino del merodeador. Klein comentó en silencio y, usando su estado de cuerpo espiritual, planeaba visitar personalmente los 2 pasajes ocultos que Hassel había cavado. Sin embargo, frenó su deseo porque ahora era un marionetista. Hacerlo personalmente en situaciones que no lo requerían era una violación de los principios de actuación. Está bien incluso si no uso el aura de la niebla gris. Solo pediré comprar un objeto místico del camino del merodeador durante la reunión del tarot de la tarde de mañana. No necesita ser demasiado caro. Puede corresponder a la secuencia 8 o 9.
Esa insignia de la Nebus solo es un receptor de señales, no un objeto de este camino. Sin conocer la situación exacta de lo que se esconde dentro, usar mi cuerpo espiritual imprudentemente para explorarlo podría resultar en que atraiga a un monstruo de alta secuencia. Ser cuidadoso y precavido siempre será una condición para mí. Klein soltó un suspiro de alivio lentamente y recuperó a Red Senior. No le preocupaba que Hazel siguiera entrando en un futuro próximo. Cualquier persona con inteligencia normal no seguiría entrando a menos que tuviera los medios para lidiar con la situación anterior. Ignorando cómo Hazel no ha tenido ningún contacto con los círculos de Beyonder, incluso si lo tiene, obtener un objeto del dominio del Sol no es sencillo. Después de todo, Backlund es el territorio de la Iglesia de las Tormentas. Tengo algo que no uso a menudo. Jeje, ¿puedo encontrar una oportunidad para vendérselo y luego dejar que lo use para dañar a mi marioneta? Klein se burló de sí mismo antes de sacudir la cabeza con una risa. Terminó la invocación y regresó por encima de la niebla gris, desapareciendo de las alcantarillas. El lunes por la mañana, la brillante luz del sol atravesó las finas nubes, brillando en cada rincón de Backlund. Emlyn Witte se bajó el sombrero de copa de seda. Al salir del carruaje y caminar hacia la iglesia de la cosecha, frunció el ceño y murmuró: ¡Qué mal tiempo! La peor época de Backlund se acerca. Estaba a punto de subir las escaleras cuando vio a un chico de periódicos acercarse a él y darle una copia del Sussex Times. Señor, los periódicos de hoy por la mañana. Emlyn quiso rechazarlo cuando descubrió un pequeño papelito sujeto en medio de los dedos del chico. Emlyn mantuvo su semblante mientras sacaba un centavo y se lo pasaba al chico, recibiendo la copia del Sussex Times y el papelito. Antes de entrar en la iglesia de la cosecha, lo abrió rápidamente y lo escaneó. Hay pistas sobre las personas que buscas. Por favor, ven al bar Bravehearts. Capítulo 789, el lunes de cada persona. 9:30 de la mañana, área del puente de Backlund, calle Puerta de Hierro, bar Bravehearts. Emlyn Witte se quedó clavado en su lugar después de bajarse del carruaje. Miró hacia adelante en estado de aturdimiento, casi olvidándose de evitar la luz del sol. En ese momento, la puerta principal del bar estaba cerrada sin señales de que se abriera. Como Sanguin, que rara vez salía de su casa y solo iba a lugares como bares por la noche, Emlyn nunca esperó que el bar estuviera cerrado por la mañana. Había salido de la iglesia de la cosecha apresuradamente a través del sistema de transporte después de ver el papelito, con la esperanza de obtener alguna información de primera mano. Para ganar tiempo, incluso toleró el ambiente estrecho y el hedor del metro. En ese momento, Emlyn estaba algo molesto, pero sabía que había cometido un error. Lo único que podía hacer era poner cara de disgusto y dar vueltas por la calle Puerta de Hierro para no perder su viaje. Justo cuando estaba a punto de acercarse a un carruaje de alquiler que estaba en la calle, vio de reojo una figura familiar. La persona llevaba un sombrero de copa marrón y una gabardina vieja, mientras cargaba una mochila raída. No era otro que Ian, el traficante de armas clandestino y mercader de inteligencia. Jeje, tengo bastante buena intuición. Sabía que aparecería temprano. Emlyn estaba encantado mientras metía las manos en los bolsillos y caminaba tranquilamente hacia él, bloqueando el paso de Ian mientras se reía entre dientes. Buenos días. Ian levantó la vista y miró al apuesto hombre que tenía delante, respondiendo con perplejidad. Buenos días, señor Witte. Debería haber venido por la noche. Parece que ahora es un buen momento. Dijo Emlyn con una sonrisa, claramente de buen humor. Ian, ¿por qué siempre llevas la misma ropa y el mismo atuendo cada vez que te veo? Ian respondió sin importarle la pregunta. Esto puede hacer que parezca más maduro, mientras que me permite mantener un perfil bajo. Por supuesto, la razón principal es que me falta dinero. La última frase fue añadida con un tono de broma. Espero tu atuendo en verano. Dijo Emlyn con una mueca. Me quitaré el abrigo.
Mientras hablaba, Ian sacó 2 papeles de su mochila raída. Eran los avisos de recompensa que Emlyn le había dado previamente. Alguien en el Vero Oeste vio a esta persona. Le entregó uno de los papeles a Emlyn y en él estaba el nombre Argos. Dándose cuenta de que realmente había pistas sobre los creyentes de la luna primordial, Emlyn preguntó con entusiasmo. ¿Dónde está? Ian no respondió, sino que lo miró con una sonrisa silenciosa. Emlyn, con experiencia, sacó inmediatamente su cartera y le dio 150 libras a Ian. Esa es tu recompensa. Ian sonrió y dijo. Todavía queda la otra mitad. ¿Otra mitad? Emlyn casi quiso decirle a este comerciante frente a él sobre la destreza de un sanguinario. Esto se debía a que una pista efectiva costaba 20 libras mientras que una ubicación exacta costaba 150 libras. Sin embargo, rápidamente leyó entre líneas mientras preguntaba con agradable sorpresa. Se encontró otro. Sí. Ian le entregó el trozo de papel restante que tenía en la mano. Mientras mi amigo observaba a Argos y confirmó su residencia, se descubrió que se había reunido con esta persona llamada Gallus Caven. Por lo tanto, he obtenido la residencia de los 2 objetivos al mismo tiempo. Muy bien. Emlyn vació su billetera y le dio otras 150 libras a Ian. Estaba anormalmente encantado, sintió que el ancestro y el señor Full lo estaban bendiciendo. Esto se debía a que solo había 5 objetivos y había cazado uno con éxito. Ahora, con 2 pistas adicionales, todo lo que tenía que hacer era tener éxito para declararse vencedor, independientemente de lo que hiciera el otro sanguinario. Ian contó seriamente y revisó las notas antes de decir con voz contenida. Argos está en el 3er piso del bloque de apartamentos en la calle 6 Limestone de Eastborough, frente al baño público. Gallus Kevin está igualmente en Eastborough. Se queda en la habitación junto a la escalera en el 1er piso de la calle 19 Beluga Well. Confirmaré su inteligencia. Creo que no querría abandonar su negocio por solo 300 libras. Emlyn asintió suavemente mientras daba una advertencia. Después de eso, se rió y dijo. ¿Se encontraron tan fácilmente? Los ojos rojos de Ian se movieron ligeramente mientras decía. Primero, muchos cazadores de recompensas son mis amigos. Tienen muchos informantes en Eastborough. Segundo, esos 2 caballeros no tenían grandes disfraces. A pesar de estar en Eastborough, vestían atuendos muy diferentes a los de la gente a su alrededor. Si estuvieran dispuestos a usar ropa más andrajosa y trabajaran más de 12 horas, creo que serían difíciles de encontrar en el desordenado Eastborough. Es así. Uno debe tomar nota de la diferencia en el entorno al esconderse. Emlyn murmuró en silencio para sí mismo sintiendo que había aprendido un nuevo truco. No planeaba ir a Eastborough de inmediato. Esto se debía a que incluso si actuaba de día sería muy difícil escapar sin causar conmoción. Era un acto bastante peligroso en Backlund, ya que significaba que los castigadores mandatarios o los halcones nocturnos podrían llamar a la puerta justo después de que él se escabullera de regreso a casa. Emlyn planeaba verificar la situación y tomar medidas entre las 8 y las 9 de la noche después de la reunión del tarot. El creyente de la luna primordial de antes era bastante fuerte. Estos 2 probablemente no sean más débiles. Aunque tengo confianza, ¿se siente inseguro depender solo de mí? Mientras Emlyn consideraba el problema, hizo un gesto con la mano y se despidió de Ian. Montó en un carruaje de alquiler de regreso al lado sur del puente. Condado de Eastchester, Ciudad Stone. Audrey estaba detrás de una barandilla observando a los sirvientes colocando los artículos que se habían traído del castillo familiar en lugares adecuados. La escena era bulliciosa pero ordenada. Le enviaré a alguien al profesor asociado Michele más tarde y le diré que haré una visita a la Fundación de Búsqueda y Preservación de Reliquias. Espero que hayan obtenido algunos artículos que han sido contaminados con efectos de Villande. Mientras la mente de Audrey divagaba, no pudo evitar sonreír.
Estaba orgullosa de su decisión de donar los fondos para establecer la fundación. Cuando sus ojos, tan hermosos como esmeraldas, vieron la hora en el reloj de pared, apresuradamente refrenó sus pensamientos y se volvió para regresar a su habitación. Susie estaba desplomada en una esquina de la habitación. Sus patas delanteras estaban cruzadas, dándole un aire de elegancia. Frente a ella había un libro abierto. Había densas líneas de texto escritas en él. Susie levantaba una de sus patas delanteras de vez en cuando para pasar la página mientras leía con gran seriedad. Cada vez que veo a Susie así, me siento un poco avergonzada. Audrey, no debes descuidar tu educación. Audrey se animó en silencio mientras se acercaba, planeando hacer que Susie saliera para guardar la puerta. Susie levantó la vista y miró a Audrey antes de ponerse de pie y decir: Lo tengo. Después de decir eso, salió corriendo de la habitación sin cerrar la puerta. No he dicho nada. Audrey parpadeó mientras murmuraba suavemente para sí misma. Había dado esas instrucciones muchas veces. Para evitar que Susie detectara que quería estar sola en la habitación de 3 a 3:30 de la tarde los lunes, prohibiendo que los humanos y los perros se acercaran, también había hecho asuntos similares en otras ocasiones, fingiendo que había una reunión, queriendo tiempo a solas mientras mantenía un patrón irregular. Tengo que decir que la existencia de Susie ha elevado efectivamente mi motivación para aprender, así como la estrictez con la que manejo los asuntos. No puedo ser inferior a un perro. Pero ser mejor que este perro no parece ser algo digno de elogio. Audrey infló las mejillas con un comentario autocrítico mientras se sentaba junto a su cama esperando el comienzo de la reunión del tarot. 3 de la tarde por encima de la niebla gris. Figuras rojo oscuro se dispararon a lo largo de los dos lados de la larga mesa de bronce, materializándose en diferentes figuras borrosas. Buenas tardes, señor loco. Audrey fue recibida con una voz alegre mientras hacía una reverencia. Los demás miembros la saludaron uno tras otro hasta que la existencia en el asiento de honor asintió en respuesta. Mientras se sentaba, Force no pudo evitar mirar al señor Mundo, preguntándose qué debería usar como apertura. Además de transmitir la respuesta de su maestra a la señora ermitaña, planeaba hacer algunos asuntos. Primero, quería decirle al señor Mundo que, debido a la dificultad de la misión, le pagaría más, pero que tenía que esperar. Esto se debía a que la venta de las casas llevaba tiempo. En segundo lugar, después de una lluvia de ideas, pensó en una buena forma de ganar dinero y aumentar su fuerza. Se había inspirado en las acciones del mundo, alquilar los viajes de Leimano. Cuando un miembro necesitara un objeto para aumentar temporalmente su fuerza de combate para lidiar con ciertas situaciones, podía alquilar los viajes de Leimano de ella. El alquiler podía pagarse de dos formas, en efectivo, que no era demasiado caro, o registrando poderes Villande. Esto también significaba que el arrendatario tenía que garantizar que el libro de hechizos se devolviera con más páginas llenas. Por supuesto, como proveedora, Force registraría poderes útiles de aprendiz, como apertura de puertas, proporcionando al arrendatario la ayuda relevante. Un problema que podía ocurrir fácilmente en esta transacción era que el arrendatario no lo devolviera, pero al ser testigo de estos intercambios en el Club del Tarot, Force creía que nadie se dejaría cegar por la avaricia. Y la muerte del arrendatario era un evento de baja probabilidad para perder los viajes de Leimano. Pero sabiendo que podían rezar al señor loco en momentos de peligro, la muerte era una probabilidad aún menor. ¿Cómo puede no haber riesgos al hacer negocios? Hablaré con el señor Mundo sobre cuándo lo usará para que no haya conflictos. Force retiró la mirada y oyó hablar a la señora ermitaña. Honorable señor loco, esta vez tengo 2 páginas del diario de Roussel. Desde que se estableció contacto con la reina mística, la recepción de páginas del diario se ha estabilizado de una manera bastante aterradora. Klein asintió ligeramente y se rió. Muy bien.
Después de un breve silencio, Catleya conjuró 2 trozos de papel de color marrón amarillento. Saltaron a las palmas del señor loco como si hubieran atravesado el mundo espiritual. Klein bajó lentamente la mirada al diario que tenía en las manos. 29 de diciembre. Casi es un nuevo año de nuevo. Todos los mausoleos han sido construidos. Lo que se ha hecho no se puede deshacer. Capítulo 790. El final del diario. Todos los mausoleos han sido construidos. Lo que se ha hecho no se puede deshacer. Klein miró la página del diario que tenía en la mano mientras sus pensamientos hervían, ya que las ideas seguían surgiendo y rompiéndose. Desde su punto de vista, esta página del diario del emperador Roselle casi probaba sus conjeturas anteriores. Había elegido cambiar por la fuerza a la senda del emperador negro en sus últimos años, haciéndolo a costa de volverse loco para convertirse en un verdadero dios de la secuencia cero. ¿Qué impulsó al emperador a tomar esa decisión? ¿Qué descubrió él que provocó su agitación, precipitación y pérdida de compostura en la entrada anterior del diario? Y en comparación con entonces, sus emociones en esta entrada del diario parecen tranquilas y compuestas, pero se siente como si él fuera aún más extremo. Es difícil imaginar lo que el emperador experimentó o encontró en sus últimos años que lo llevó a tener una situación tan anormal. ¿La locura en la que están envueltos los ángeles desde el principio, o es algo que ha pasado a la fe de los creyentes que lo mantuvo anclado a su racionalidad? Si él fuera normal, ¿no debería él contenerse un poco y esforzarse por obtener ciertos resultados antes de encontrar la oportunidad de devorar al sabio oculto? Klein pensó instantáneamente en muchas cosas, pero no pudo encontrar ninguna evidencia. Y en esta página de piel de cabra solo había 2 líneas cortas de texto, como si indicaran la última página del diario de la vida del emperador Roselle. El fin del año o el comienzo del nuevo año fue el día en que se sospechaba que él había perecido en el palacio del Arce Blanco. ¿Un emperador de una era, las últimas palabras de un transmigrador? Klein suspiró silenciosamente mientras volteaba la piel de cabra que estaba debajo. La página del diario no tenía fecha, pero en la parte superior había una línea en Feisak. Sigue inmediatamente a la página anterior. Las palabras estaban escritas de forma ordenada y elegante, muy diferentes de la letra del emperador Roselle. Era obvio que había sido añadido por otra persona. Probablemente sea una nota de la reina mística, para indicar que esta es la última parte del diario escrita después de que el emperador dijera que lo que se ha hecho no se puede deshacer. Pero, ¿por qué no hay una fecha? Klein estaba profundamente desconcertado mientras leía el contenido correspondiente, su mirada se congeló. Creo que no soy el único transmigrador en este mundo. Si hay alguien más que pueda leer mi diario, recuerda elegir cuidadosamente tu senda brillante. Una vez que la eliges, esto confirma en gran medida tus aliados y tus enemigos. No puedo dar ninguna sugerencia real porque yo mismo no puedo ver los verdaderos rostros de las 7 deidades o de esos dioses malvados. Esto podría estar relacionado en parte con la segunda lápida de blasfemia que esconde la antigua organización. Desafortunadamente, solo tengo una idea aproximada de las partes ocultas y no puedo verificarlas. Del mismo modo, tampoco sé lo que está escrito en la primera lápida de blasfemia. Una advertencia útil es no elegir sendas con secuencia 0 que estén ocupadas y también tener cuidado con la secuencia 0 y 1 vecinas. He sufrido terriblemente por este aspecto. En cuanto a lo que representa la secuencia 0, busca mis otras páginas de diario si no lo sabes. JE, esta página es equivalente al epílogo de mi vida. Si tengo éxito, seré un dios y será otra historia. Si llegara a fallar, no habría futuro. Tal vez, bueno, ya sabes. Ve, mi amigo que entiende mi diario, ve a buscar el secreto de la transmigración y la verdad que se esconde dentro. Te estaré observando si aún estoy vivo. Finalmente, déjame advertirte que debes recordar. Cuidado con la luna. Klein no se sorprendió de que hubiera más de un transmigrador. Después de todo,
él sabía desde hace tiempo de un superior en la forma del emperador Roselle. Estaba intrigado por los detalles que el emperador había usado para determinar que no solo había un transmigrador. Este era un punto muy importante, ya que tenía un gran significado en cuanto a si había problemas incomparables en su intento de volver a casa. Esto era como una ecuación desconocida. Sin suficientes ejemplos y condiciones, no había forma de obtener la respuesta correcta, sin importar cuánto intentara resolverla. Solo con suficientes ecuaciones podría encontrar la respuesta correcta. El emperador debería haber escrito sus descubrimientos sobre este asunto en las entradas del diario anteriores. Desafortunadamente, no tengo forma de saber dónde está para hacer una búsqueda y recuperación específica. Klein suspiró en silencio antes de considerar los otros contenidos en el epílogo. Los contenidos ocultos en la segunda losa de blasfemia que mostró la Orden del Ermitaño Crepuscular. ¿Escondieron deliberadamente el contenido o no lo obtuvieron realmente? La segunda losa de blasfemia se dividió en realidad en dos partes, y la otra mitad terminó en manos de otras facciones. Mi camino ya ha sido determinado. Fue seleccionado en base a la exclamación que se encuentra en el diario del emperador Rosell. Por el epílogo del emperador, puedo estar un poco seguro. El camino del vidente no tiene una secuencia 0 porque el loco secuencia 1 Zaratul todavía está vivo. Y de acuerdo con la ley de conservación de las características Beyonder, esta parte de subdivisión probablemente se puede llamar la ley de incompatibilidad. Si hay una secuencia 1, no hay una secuencia 0. Necesito tener cuidado con Zaratul, el señor Puerta, el blasfemo Amon y Payez Zoroastro, así como con los demás secuencia 1 que existen en estas tres vías. ¿Qué significa tener cuidado con la luna? ¿Tener cuidado con la luna primordial? Eso se podría decir directamente. Espera, parece que el emperador tuvo pensamientos de explorar la luna carmesí antes. Podría ser que finalmente se comprometió a hacerlo y descubrió algo en la luna, por lo que advirtió a otros transmigradores que tuvieran cuidado con la luna. ¿La luna tiene algo que ver con la transmigración? Sí, el tono del emperador indica que él todavía tiene algunos planes de contingencia y que podrían no perecer por completo. Puede que me esté vigilando. También debería haber pistas sobre estos asuntos y también deberían estar escritas en las entradas anteriores del diario. Hizo desaparecer el diario que tenía en la mano y miró hacia Catleya. ¿Tienes algo que quieras preguntar? Catleya empujó las pesadas gafas sobre su nariz e inclinó la cabeza cortésmente. Honorable señor Loco, deseo saber si el emperador Roussel sigue vivo. Esta pregunta sacó a los otros miembros del Club del Tarot de sus propios pensamientos mientras miraban hacia el extremo de la mesa de bronce con agitación. Aunque el hecho de que el emperador Roselle estuviera vivo no estaba directamente relacionado con ellos ni les traería ninguna influencia obvia, este tema era suficiente para despertar la sed que se escondía en lo profundo del corazón de la gente con respecto a los rumores y chismes. Pensé que sería inmune a estos asuntos después de avanzar a psiquiatra. Suspiro, tengo mucha curiosidad. Audrey miró al señor Loco con ojos brillantes mientras esperaba que él diera la respuesta. Solo Derrick estaba desinteresado en el asunto. La razón por la que miraba al señor Loco era únicamente porque todos los demás lo habían hecho. En efecto, las preguntas de la reina mística están básicamente dirigidas a las páginas del diario que ella proporciona. Klein no se sintió desconcertado mientras se reía con astucia. Tal vez. Al usar la respuesta tal vez, expresaba que el emperador Roselle tenía la esperanza de salvarse a sí mismo. En cuanto a si finalmente tuvo éxito o si hubo un accidente, no estaba dentro del alcance de la pregunta que podría no tener respuesta. Tal vez. ¿El señor Loco está insinuando que el emperador Roussel podría seguir vivo? Catleya y compañía sintieron como si hubieran oído el mayor secreto del mundo, y se sintieron un poco agitados y emocionados. Sin embargo, también pudieron percibir el tono subyacente en las palabras del señor Loco. Debido a la falta de entradas en el diario y al hecho de que él acababa de despertar recientemente, él no pudo determinar si el emperador Roselle había aprovechado una oportunidad. Para determinar eso, se necesitarían más pistas y pruebas en el futuro.
Independientemente de ello, el emperador Roselle probablemente estaba mentalmente preparado para el asesinato. Sin dar tiempo a justicia, el ahorcado y compañía para que pensaran en los problemas relacionados, Klein se recostó y dijo con un tono calmado. Eso es todo de mi parte. Ford se apresuró a salir de su fantasía sobre los últimos años de Roselle mientras miraba al final de la mesa de bronce. Honorable señor Loco, deseo comunicarme en privado con el mundo. Terminará rápidamente. ¿Qué quiere comunicar con German Sparrow? ¿No terminó el asunto del señor X? Klein pensó con desconcierto mientras asentía suavemente. Sí. Tras eso, bloqueó los sentidos de los otros miembros y controló a el mundo para que riera con voz ronca. ¿Hay algo más? Force deliberó durante 2 segundos y dijo. Este es el asunto. La cabeza del señor X me permitió recibir una generosa recompensa. Creo que no pagué lo suficiente por este asunto para igualar la dificultad de la misión. Por lo tanto, deseo compensarte. ¿Cuánto deseas recibir? No está mal. En realidad quieres compensarme sin que te lo pida. Aunque la señorita maga es un poco codiciosa en obtener ventajas menores, sigue siendo una persona honesta. Es muy normal obtener algún beneficio al hacer una transacción. No se considera codicia. El agradablemente sorprendido Klein suspiró interiormente en elogio mientras hacía que el mundo riera. ¿Cuánto puedes pagar? Force dudó un momento y dijo. 5.000 libras. Había usado el precio de 10.000 libras que había informado a su maestro y planeaba dividirlo a partes iguales con el señor Mundo. Además, necesitaba el orbe de cristal de la receta y el ingrediente Villande, por lo tanto, planeaba vender las 2 propiedades y darle dinero directamente. Y en cuanto a la razón por la que Force era tan generosa, tenía que ver con que la misión era más difícil de lo que esperaba y también pagó un precio demasiado bajo. Además, cada vez le tenía más miedo a el mundo, German Sparrow. No se atrevía a ofender al loco aventurero y aterrador cazarrecompensas. La familia Abraham dio una recompensa bastante grande. Klein controló a el mundo para que dijera con una risa. Si puedes usar grandes cantidades de monedas de oro en lugar de billetes, puedes pagar menos. Solo dependerá de cuánto puedas reunir. Haré todo lo posible. Aunque Force estaba muy desconcertada por el motivo por el que el señor Mundo valoraba tanto las monedas de oro, no se atrevió a preguntar. Había hecho lo mismo con la transacción de la señora ermitaña anteriormente. Hizo una pausa antes de preguntar. Señor Mundo, ¿cuándo necesitarías usar los viajes de Leimano? Tengo pensado alquilarlo antes y después de ese periodo para ganar algo de dinero y poderes Villande. ¿Alquilarlo? ¿Alquilar un objeto místico? Klein se sorprendió al oír eso. Nunca esperó que la señorita maga tuviera una mente tan orientada a los negocios.